noches, Dios les bendiga. Sean todos y todas bienvenidos en esta hora a la casa del Señor. Estamos agradecidos de un día más que el Señor nos permite estar en este lugar. Bien, mis amados, continuamos con el estudio de Juan. La semana pasada nos gozábamos, nos alegrábamos de ver cómo Jesús enfrentaba las situaciones religiosas de una manera tan hermosa y lo cuestionaron por esto. Y Ada decía, una de las palabras que me quedó la semana pasada era que ellos tenían un templo y como Ada decía, todo templo comienza por un fundamento, una roca, y ella decía en el estudio que nosotros hoy en día tenemos nuestra roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? La cual ha venido a ser el ángulo de la iglesia, dice la Escritura. Y basándonos en eso, de ahí para acá, lo que viene aconteciendo y lo que va a acontecer marca un antes y un después, marca un hecho que de verdad nos da a nosotros la claridad de el reino de los cielos, de lo que se venía anunciando desde la antigüedad. En esta noche vamos a descubrir un poco acerca de, en el Evangelio de Juan capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a estar leyendo. Voy a leer la Biblia del Jubileo, que me gusta mucho. Me la regalaron, por eso me gusta. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios, si no viniere, perdón, Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre, perdón. Vale, sí, pero bueno, quería leer un poquito más, pero no vamos a limitar. No te preocupes, dice: condenado por él, sino que ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Perdona, mi hermano. Sí, tenemos hasta el 15,
pero hay algunas, quería leer hasta allí porque hay unas referencias de lo que vamos a ver ahora en las diapositivas que nos ayudarán un poco a centrarnos más en lo que vamos a ver en esta hora. Bien, mis hermanos, el capítulo 3 inicia con una historia sobre un hombre y en estas 4 lecciones, en estas 4 semanas vamos a estar viendo encuentros transformadores con Jesús. Amén. Encuentros transformadores con Jesús, entre los cuales tenemos ya a Nicodemo, el fariseo, según el capítulo que hemos leído. En el capítulo 3 de Juan, Nicodemo se encuentra con Jesús. En donde hemos leído vemos a este hombre llamado Nicodemo. Hay una pregunta y dice, ¿quién era Nicodemo? ¿Por qué Juan realza algunas personas en su relato? ¿Por qué realza a Nicodemo? Porque vale destacar que Nicodemo no era cualquier judío. Nicodemo no era un hombre que solamente que tenía curiosidad por Jesús. Este hombre era un maestro, era un reconocido hombre de lo que es el Consejo Judío, el Consejo Supremo Judío. ¿Qué significa esto? Que en el Sanedrín tenía mucha autoridad. El Sanedrín era el Consejo Supremo, como ya les dije, en el cual se reunían no solamente los guías espirituales, sino que también tenían cierta potestad hasta donde le permitía a Roma de ejercer autoridad sobre el pueblo. Pero para llevar a la pena de muerte a alguien, ellos necesitaban la autoridad o el sello de Roma. Pero sí tenían tenían alguna autoridad sobre temas políticos. Nicodemo se encuentra donde hemos visto, se encuentra con Jesús. ¿Quién es Nicodemo? Bueno, ya acabamos de ver, un miembro del Sanedrín, un rabino que gozaba de prestigio, un hombre educado, rico, influyente. Yo leía la historia estos días y analizaba un poco esto. Vemos que debe ser fuerte para un hombre durante toda una trayectoria de una vida que se prepare, que sea profesional, que tenga un estatus como el de Nicodemo, que esté seguro de quién es en la tierra y de lo que enseña. No era un hombre que tal vez cuestionaba su autoridad, sino que al contrario, la gente venía a él porque tenía autoridad. Esto me lleva a pensar, ¿quién más sino este hombre estaba tan cerca de Dios, verdad? Según la cultura judía, este hombre estaba muy cerca de Dios porque era un maestro de Israel. Espiritualmente nos da a entender que era un hombre que tenía rango, que tenía autoridad sobre el pueblo de Dios, que sus palabras eran importantes para el pueblo judío. Mas vemos que como los fariseos, este hombre ya había oído y había visto las señales, lo que Jesús venía haciendo, y esto despertó en él una curiosidad. Esto despierta en Nicodemo una curiosidad, y aunque su fe, su vida estaba basada en lo que él veía, en algunas cosas materiales, en lo que él era, se va a topar con este encuentro con Jesús, lo va a llevar a él a cuestionarse, lo va a llevar a él, hermanos, a realmente decir si estaba bien realmente lo que estaba haciendo o estaba mal. Nicodemo se acerca, dice la escritura, de noche, dice, este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Algo que queremos destacar y vemos acá, que se acerca de noche. Nicodemo era un hombre judío con una fe basada en las señales que cree en secreto. Alguien que teme más a la sinagoga de lo que ama a Cristo. O sea, temía más a la sinagoga, a ese concilio, a su reputación, temía más a lo que fueran a decir que a Cristo, y se acerca de noche, según lo que vemos acá. Tenemos sí, muy bien. Disculpa que es mi primera vez, quiero ver si voy a tono y afinado con lo que estoy diciendo. En Juan 12:42 se ve claramente que ellos tenían gran celo por sus creencias, tenían gran celo por lo que ellos venían estudiando y educando al pueblo judío. Pero Jesús viene y comienza a dar algo diferente, que para ellos, aunque estaba escrito en las leyes judías, aunque estaba escrito, hermanos queridos, ellos no habían entendido. Aunque leían las Sagradas Escrituras, carecían de lo que Jesús venía a darle. Por eso este encuentro va a marcar un antes, como le decía, y un después, no solamente en Nicodemo, sino en toda la humanidad que se topa con esta realidad. ¿Cuál realidad? Nuestra fe, nuestra creencia, en dónde está nuestra verdad puesta según lo que creemos.
Nicodemo vino a Jesús de noche, así como leímos acá. Puede ser porque quería una entrevista privada con Jesús o tal vez porque sentía temor de que su círculo religioso lo vieran como un seguidor de Jesús. Puede ser. Otros dicen, otros teólogos apuntan y dicen que también puede ser porque de noche Jesús en el día predicaba y hablaba el evangelio del reino de Dios y en la noche era más tranquilo, no había tanta multitud y era más fácil tener este encuentro con él, era más como que era un encuentro más de lo que Nicodemo quería. La palabra noche en el evangelio de Juan, esto es bueno destacarlo, es usada para referirse a la maldad, falsedad e incredulidad en contraste con Jesús que es la luz. En medio de su oscuridad, Nicodemo ha dado un paso hacia la luz. El capítulo 3, como lo dije de Juan, es el fundamento de toda la doctrina bíblica sobre la regeneración y la obra del Espíritu Santo. Y aquí, en este encuentro, no fue casualidad. Jesús comienza a darle apertura a esta doctrina cristocéntrica, a esta palabra restauradora, a esta palabra que comenzará a hacer un efecto en la humanidad de transformación. Como le decía, Nicodemo pertenecía a una de las corrientes religiosas más influyentes de Israel. Jesús, de hecho, no lo llamó como cualquier hombre, sino lo llamó maestro, dando a entender que esta expresión revela una enorme autoridad espiritual que poseía, indicando que conocía bien la ley. Si alguien parecía estar, como le dije al inicio, si alguien parecía estar muy cerca de Dios, era este hombre. No era cuestionado ante los judíos porque gozaba, como dijimos al principio, de prestigio, de reputación, y donde él llegaba, imagínense, una autoridad madrileña de España que llegue a cualquier parte de las provincias, obviamente la gente lo va a respetar porque se supone, entre comillas, que ellos tienen no solamente la autoridad, sino que también conocen las áreas por las cuales ellos van a llegarse a las personas o a la población, ¿cierto que sí? Eso conocemos nosotros en la parte que gobierna nuestros mandatarios. Designan a una persona y se le da esa potestad porque esa persona tiene cierto conocimiento o tiene mucho conocimiento sobre esa materia y eso le ayudará a ejecutar un plan bien estructurado para una sociedad que vaya en avance, que vaya en auge y que esté segura. Pues este hombre también tenía ese privilegio, tenía digamos, esa reputación delante del pueblo. Nicodemo entra 3 veces en donde hemos leído en escena con Jesús. Y en las escenas donde entra, vemos la carencia de un hombre, como le dije, de un hombre que gozaba de privilegio, que tenía mucha autoridad. Entra y cuando se encuentra con Jesús, vemos realmente que al hombre le falta mucho, que si Dios no viene a un encuentro, no sucederá lo que realmente Dios quiere, esa transformación. El hombre tiene que literalmente acercarse y como veíamos en una de las diapositivas anterior que él se acercó de noche, puede haber sido que tenía lo que habíamos comentado o también ya sentía esa curiosidad que despertó en él una fe, pero una fe por curiosidad. El hermano Abel creo que 2 miércoles atrás hablaba un poco acerca de la fe con que se acerca el ser humano o qué tipo de fe, con qué tipo de fe nos podemos acercar a Dios. Y hay muchos tipos de fe, sí. No vamos a hablar, no vamos a centrarnos en la fe, vamos a centrarnos en el encuentro que transformó a Nicodemo, pero está bien que nosotros sepamos que hay muchos tipos de fe, hermano, pero que hay una sola fe que Dios quiere, que es la cual necesita el ser humano que nos acerquemos a Él. ¿Cuál es esa fe? Pues vamos a ver, ahora veremos la fe que Jesús quiere con que nos acerquemos a Él. En el primer encuentro, en el capítulo 2, en la primera intervención, muestra respeto hacia Jesús, lo reconoce como maestro, pero en su posición de hombre religioso parece que quiere iniciar una conversación teológica con él, ¿no? O sea, como era un hombre, por eso que vemos que Jesús como que lo sacude, lo deja temblando, porque él viene seguro, era un hombre, como le dije, que venían a él a buscar consejo. Entonces él llega y va como seguro de quién es y va por una pregunta, va por para aclarar sus dudas, según él. Lo que él veía, acuérdense que los fariseos eran gente que creían por los señales, por los milagros, y él comenzó a ver y esto captó su atención.
Mas Dios se acerca a nosotros o Dios se acerca a Nicodemo de otra manera. Nicodemo viene y le hace esta pregunta a Jesús, que nadie puede hacer estas señales que Jesús estaba haciendo si no estaba Dios con él. Reconocía la autoridad que tenía Jesús. Y lo que vamos a ver a continuación, a pesar de que él venía como a tener un pequeño debate teológico, un hombre muy preparado, dice que aquí hay una pregunta del versículo 2 que colocamos. Dice, ¿es acaso un emisario de algún colectivo? Alguien que ha de investigar para después informar a otros. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que como miembro del Sanedrín, como autoridad suprema, puede ser que viera cómo era Jesús realmente para ir y dar una hipótesis correcta. Puede ser. No descartamos eso. Por una cosa o por la otra, lo cierto es que Nicodemo se acercó a Jesús y las palabras de Nicodemo señalan una pregunta básica en cualquier persona que cualquier persona debe responder. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Me acuerdo que el pastor estuvo dando una secuencia, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Se acuerdan? Que estuvo hablando acerca de Jesús y daba sobre la soberanía, unos meses atrás hablaba sobre quién es este hombre. Y eso no, creo que el ser humano siempre se ha preguntado, cuando escucha de Jesús, ¿quién es Jesús? La respuesta de Jesús no responde directamente a sus inquietudes, sino que le da un giro inesperado a la conversación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque esto lo dejó a él como, soy un poco nervioso para hablar, se dieron cuenta, ¿no? No puede estar así. Yo admiro a mi pastor, que mi pastor puede quedarse quieto y dar un mensaje así. Yo no puedo, hermano. Eso a mí me cuesta un poco. De hecho, voy a su casa, a cualquier parte, y siempre tengo que estar como que en movimiento en mis manos. Bueno, este hombre tuvo que haber quedado como que, bueno, pero yo vine por algo y tú me saltas con otra cosa. Esto no es lo que yo esperaba. Algo que vemos, hermano, en nuestro Dios es que Dios conoce al corazón del hombre. Dios, cuando el ser humano se acerca a Él y le permite a Él a obrar, en esta manera Jesús hablar, Él va a ir directamente al problema. Él va a ir al meollo del asunto. Él no va a ir con rodeo como nosotros que a veces para decirle algo a una persona, vamos por los laditos para tratar. No, 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 no. Jesús es directo. Jesús en todos los encuentros que vamos a ver a lo largo de la historia de Juan fue directo, fue preciso y conciso. Sus palabras fueron únicas y cambiaron, hermano querido, la manera de ver las cosas. Esto es lo que hace una soberanía celestial, lo que hace nuestro Señor, ese Dios encarnado, ese Dios maravilloso. Lo que Jesús le dice a Nicodemo es conocido también por los teólogos como el monergístico. Es Dios el único agente que obra en la salvación humana. Jesús le dice a Nicodemo que, que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo totalmente se olvida de las preguntas que traía y comienza ahora a decirle a Jesús. Esa pregunta que Jesús le hace a Nicodemo lo hace chocar con las ideas preconcebidas que traía Nicodemo, como bien subimos ya, un hombre muy preparado que no era cuestionado según la ley religiosa, pero Nicodemo no sabía cómo acercarse al reino de Dios, no sabía que había otra manera. Pensaba como judío, y los judíos en esto sí eran centralistas, que como Dios se había manifestado desde la antigüedad a ellos y tenían, digamos, cierta historia de poder, de privilegios, de milagros, entonces creían que por ser judíos solamente ya tenían el cielo ganado. Jesús le va a mostrar a Nicodemo que hace falta algo más. Así como a Nicodemo, a muchas personas judías, del pueblo judíos, que tenían esa mentalidad y se sentían seguros dentro del judaísmo, le va a hacer entender que no solamente ser judío te da el beneplácito o te da la oportunidad de entrar en el reino de Dios, sino que ahora el reino de los cielos, Juan predicaba el Bautista y decía, se ha acercado y ya literalmente estaba allí. Y ahora se abren las puertas de los cielos en la tierra. Comienza Jesús dando la doctrina del cielo. El reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y si estas notas no estuviesen escritas, hoy en día incluso cualquiera preguntaría, pero ¿cómo es nacer de nuevo? Y tal vez muchos, como Nicodemo, se harían la misma pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Será que puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez sin nacer?
Lo que él pensaba, mi linaje judío es suficiente, ser fariseo devoto, me asegura una posición privilegiada. La frase nacer de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Y esta palabra recalco allí que es del griego que es anoter, que significa de arriba o nuevo. Las dos es lo mismo. Entonces, Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento que se le estaba presentando en ese momento, el nacer de arriba, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. Por eso le decía que es algo de Dios. El ser humano no tiene poder para hacer algo en este ámbito. Solamente Dios en su soberanía es el que puede obrar en esto. Es de arriba. No hay participación humana. La única participación de la persona es creer. Pero todo lo demás lo da Dios. Todo lo demás viene de Él. En Juan 3:3, donde hemos leído, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Esto nos lleva a pensar en una pregunta inquietante y yo la analizaba y por eso se la voy a decir para que la tengan allí. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Yo analizaba esta pregunta porque vamos a ver un poco, este era un hombre que era pegado a la ley judía y Jesús viene y le dice lo que en su corazón le falta. Tienes todo, pero te falta algo. Tienes que nacer de nuevo, tiene que haber una transformación, tiene que haber una intervención divina para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Eso no lo sabía él. Esto me lleva a pensar un poco, me detengo en Nicodemo y me vengo al presente y digo, vemos a veces con preocupación personas que vienen o venimos a Cristo y yo digo, ¿realmente hemos nacido de nuevo? Hay preguntas que pudiesen hacerse. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo nazco de nuevo? Son preguntas que pueden venir a la mente, pero la pregunta real es, ¿hemos nacido de nuevo? Vamos a ver más adelante este espacio y estaremos más seguros si estamos haciendo las cosas, estamos bien o todavía nos faltan algunas cosas para estar seguros de que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Bien, en la segunda intervención de Nicodemo, vemos su confusión, como le decía al inicio. Jesús le aclara que el Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento, que no nos hace hijos de Dios el nacer en la carne, siendo judío, no era suficiente, hermano. O sea, que no es solamente es nacer en la carne. Aquí donde Jesús le dice, cuando Nicodemo le dice, ¿puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre a nacer? Jesús le dice en el 5 que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas o algunas cositas que podemos destacar aquí. Una bien ciertamente que si una persona no está viva, no ha nacido, no puede entrar al cielo. Eso es la lógica principal de aquí. Si alguien no nace, si alguien no está vivo, no puede entrar al cielo porque no ha nacido. Ahora bien, esa es una parte que quería decirle, pero también Jesús aquí le dice, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta pregunta obviamente pone a Nicodemo, si estaba confuso, ahora lo deja totalmente perplejo y como que sin salida. Jesús no lo quería volver loco, no lo quería él como que él se tuviese duda, quería que él entendiera realmente que lo que Dios estaba preparando para él, o lo que venía a él en ese momento, era nuevo, pero que tenía que asimilarse y tenía que aceptarse para poder no solamente comprender, sino disfrutar también de ese nuevo nacimiento. ¿Es posible conocer a Dios y aún sentir un vacío espiritual, hermanos? ¿Realmente conocemos a Dios? Hay otras preguntas que yo que no las dejé ahí, sino que las dejé para reflexionar. ¿He experimentado una verdadera transformación espiritual? Hay muchas preguntas, hermanos, que literalmente en este tema de Juan y Nicodemo, salen al corazón del hombre. De hecho, cuando ora el hombre, hay preguntas que salen.
Jesús le dice que lo que es nacido de la carne no se refiere simplemente a lo físico, sino a lo limitado del esfuerzo humano para generar vida eterna o vida espiritual. O sea, cuando le dice que en la carne, cuando le dice lo que es nacido de la carne, carne es, ahí le está diciendo la carne tiene un límite. La carne, por más que se esfuerce, por más que sea un maestro, por más que sea del Sanedrín, Nicodemo le está diciendo Jesús a Nicodemo, por más que tú tengas conocimiento, tú eres limitado. Tú por tu propia fuerza no puedes producir lo que necesitas para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en ese momento. Era necesario que nacer de agua y del Espíritu. Esta palabra nos lleva un poco también a reflexionar y a pensar que no, esto que Jesús le dijo, ya estaba en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, desde el versículo 25 al 27. Se ve claramente lo que Dios promete para ese futuro y para nosotros, ese cambio. O sea, que tiene que producir, en el corazón del hombre tiene que haber, ¿qué? Tiene que haber una transformación, tiene que haber un lavamiento, una purificación, porque sin eso no se puede llegar al reino de Dios. Pero eso no lo puede hacer el hombre, porque Jesús le dice que la carne, carne es. Y lo que es espíritu espiritual es, significa que el espíritu es el que tiene la facultad, es el que tiene la soberanía de entrar y hacer una regeneración en el hombre, donde nosotros no podemos. ¿Qué tiempo dura esto? Pues hermano, el tiempo depende de cada creyente. Nicodemo, así como nosotros tal vez somos confrontados por duda. Eso no es que todo el que llega a Cristo y hace una oración ya creyó. Parece que fuese así de simple esto, pero la Biblia aquí nos está diciendo que el nacer de nuevo, como le dije, no depende de nosotros. O sea, usted por más que se esfuerce, por más que luche, por mejor que cante, porque sea la mejor predicadora, el mejor predicador, porque sea pastor, copastor, evangelista, maestro, porque sea un profeta que da lo que sea, esto no le garantiza el nuevo nacimiento. ¿Lo garantiza quién? El Espíritu Santo. Porque aquí Jesús, lo vamos a ver un poquito más, le está diciendo a Nicodemo que no hay fuerza humana, hay una limitación, hay un límite, y después de ese límite es donde ahora viene, digamos, ese regalo del cielo. Es donde la limitación no puede, entonces Jesús viene y se presenta. Ahora el reino de los cielos está entre los hombres y les dice, ahora a través del creer, del obrar, del poner la fe en práctica, ahí comenzamos a ver ahora lo que es la fe, es que vais a vosotros a conocer ese nuevo, a experimentar, perdón, ese nuevo nacimiento. Yo conozco personas que tienen años, mucho más años que cualquiera de nosotros en el Evangelio. Tengo amigos que nacieron como muchos acá en el Evangelio y también he visto personas que se han apartado y he visto personas que incluso estando con años en el Evangelio han tenido dudas como Nicodemo. Eso me llevó a pensar en cuanto a ese encuentro que tiene que haber y cuando suceda ese nuevo nacimiento dentro del ser humano. Porque como le dije, no lo podemos ver. Nosotros creemos por la fe que nacimos de nuevo. Pero cuando eso se produce, el hombre no lo puede ver. No es como en la naturaleza, que en la actualidad siembran una semilla, ponen una cámara y la dejan ahí meses. Y nosotros vemos el ciclo, cómo la semilla muere, cómo los nutrientes, cómo el sol va pasando y vemos a que la planta llega. Hoy en día incluso podemos ver cómo comienza el proceso de fecundación de un óvulo y cómo ese óvulo fecundado llega a tener una vida. Cierto que sí, porque la ciencia ha puesto imágenes, videos que van mostrando la secuencia de las etapas del crecimiento y desarrollo del feto. Pero lo que no ha podido incluso ver la ciencia es cuando lo que José hablaba la otra vez, cuando el milagro de la vida irrumpe, cuando llega el soplo de vida, cuando el aliento de Dios está allí en esta persona. Eso no lo puede ver el hombre, porque incluso allí hay una limitación. Jesús, hermanos queridos, vino a transformar las vidas, como la de Nicodemo necesitaba una transformación. Jesús, cuando Nicodemo va a él, lo bueno que tiene Jesús, que aunque llegó de noche, Dios siempre tiene momentos para todos, ¿verdad? Eso nos deja tan tranquilo de que en cualquier momento, cualquier circunstancia, si usted se acerca a Dios, dice la Biblia que si se acerca, crea porque Él está allí. Y Nicodemo se acercó y aunque Jesús estaba cansado, porque como hemos visto que es una secuencia, que Jesús no tenía mucho tiempo para descansar y en la noche meditaba, este hombre vino de noche, mas Jesús siempre tuvo tiempo y ha tenido tiempo para la necesidad del ser humano.
y lo bonito que sabía Dios, nuestro Señor, que Él iba a llegar allí y ya le tenía ya ese manjar para que Nicodemo se llevase algo diferente. Bien. ¿Dónde estamos? Que me perdí yo. Un encuentro con Jesús transforma mi manera de pensar, me quita la máscara de mi religiosidad y moralismo y me expone mi necesidad profunda de Él. Esto, Dios bendiga a mi hermana que escribió. Esto es tremendo. Porque fíjese lo que la palabra textual que escribió nos quita la máscara y la religiosidad. Porque Nicodemo estaba seguro. Y yo creo que nadie cuestionaría si Nicodemo hubiese muerto antes de Jesús, cuestionaría que él iba para el reino de los cielos. No había que, de hecho, creeríamos que si estuviésemos en ese momento, el velorio que se le hiciera, la ceremonia que se hacía para enterrarlo sería con honores, con méritos, porque era un hombre que tenía su prestigio y reputación delante del pueblo. Pero así como Nicodemo necesitó y fue uno de los primeros hombres o el privilegiado de recibir de tener la apertura del reino de Dios, así palpable de tú a tú, nosotros también hemos tenido la oportunidad. Y lo que decía allí en esa diapositiva me capta la atención porque, hermano, tenemos que pensar en esto. ¿Somos religiosos? ¿O venimos al culto porque nos vean, para estar bien con los hermanos, para que los hermanos no me llamen y digan, ¿por qué no has venido? ¿Qué te está pasando? Para que no se metan tan profundo en mi vida. Dígame, no. Un micrófono. Un micro por allí, por favor. Acomodarme aquí y así lo digo mejor. Apoyando eh, sobre esta máscara, ¿no? De que a veces el ser humano se esconde. En el verso 2, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos. Entonces ahí lo está pronunciando en plural. No solamente Nicodemo lo sabía, es que había muchos que lo sabían, pero se escondían tras la máscara. Pero es que no solamente es allí que pasa el suceso, es que hoy en día también pasa lo mismo. Es que hay muchos que lo saben, que Jesús es, pero hay una máscara, se esconde detrás de ella y quieren ocultarse, no quieren dar la cara. Pero me gusta lo de Nicodemo porque Nicodemo es un personaje que él se presentó delante de Jesús y tomó una decisión. Y al tomar esta decisión, Jesús comenzó a desmascarar y a decirle lo que había en él. Le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de algo espiritual, porque el tema de esta persona es que estaban sumergidos en una religión y en el templo. Lo de ellos se basaba en un estatus social de privilegio y para ellos eso era todo. Entonces cuando viene Jesús, ellos que eran maestros de la ley, sabían muchas cosas, pero no querían dar la cara, no se querían comprometer, porque ya le habían enseñado tantas cosas al pueblo que el ellos decir algo ya sobre el Mesías prometido, el pueblo le podía apedrear, porque o aquí habían dos cosas, o lo estaban engañando los fariseos, que era lo que estaban enseñando la ley, o lo estaban engañando Jesús. Y por eso, cuando Jesús hay un relato de ellos, cuando los fariseos
que Jesús le dice a ellos, pues, eh, a ver si me sale la palabra exacta, pero Jesús le dice, eh, si él, si, si Juan, lo que Juan venía anunciando, era del cielo o era de la tierra. Y Jesús lo puso a ellos entre la espada y la pared. Porque ellos de una vez le dicen, pues, si decimos que lo que Juan está diciendo es del cielo, nos van a apedrear. Y si decimos que es de los hombres, no lo van a creer. Entonces, la respuesta de ellos ante Jesús, pues, no lo sabemos. No, porque ellos sabían. Por eso Nicodemo aquí va y le dice, sabemos. Porque él, aunque fue en nombre propio de él, porque había una necesidad en él, pero había muchas personas que sabían que Jesús era el Mesías, pero no se atrevían a dar la cara. Aunque había muchas cosas que estaban ocultas porque Dios las tenía ocultas y así lo registra la Biblia, para que se manifestara el poder de Dios sobre la humanidad. Amén, así es, hermano Jacob, una aclaratoria importantísima que es que la máscara es súper importante en este tema de Nicodemo, porque podemos ver que allí, claro, como veíamos al inicio, él podía perder los privilegios si lo veían entrando de noche con Jesús, si podían pillarlo a alguien, de repente perdía muchos de sus privilegios. Y también digamos que como hombre tomó ese reto de ir a Jesús, aunque lo hizo sigilosamente y con sabiduría de noche, pero es que lo que dice Jacob es fuerte porque el tema de la máscara es que a veces cuando estamos aquí debemos orarle a Dios que el Señor realmente sea escudriñando nuestros corazones para que no seamos como Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, porque Jesús veía la intención del corazón y permite a Dios que su iglesia en la actualidad no, delante de Dios, no se vea como una iglesia, un pueblo hipócrita, que ninguno de nosotros, Dios nos libre, hermanos, Dios nos guarde, de que Dios nos vea como hipócrita, que somos una cosa, pero delante de Dios somos una cosa, pero afuera somos otro, sino que seamos como Dios quiere. Y vamos a ver algo importante acerca de lo que Dios quería con Nicodemo y lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Vemos allí donde el tema dice, un encuentro con Jesús me revela cosas profundas que desconozco, me corrige y me enfoca en la verdad. O sea, por eso de que el ser humano, o sea, lo que Nicodemo pasó sigue pasando. El libro de Eclesiastés es el que habla sobre vanidad de vanidad, de que todo va y viene, o sea, que no hay nada nuevo, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar es que los hombres que experimentaron estas situaciones no escapan de la sociedad de hoy. La humanidad, como en el tiempo de Nicodemo, en el tiempo de Jesús, sigue tratando de aparentar algo. De hecho, me tomo el momento nada más para decirle que incluso en las redes sociales hay videos que muestran personas que están mal o están mal vestidos, entonces quieren pasar una foto a las redes sociales, se medio acomodan ahí, ponen filtro y todo chévere. Y cuando sueltan el teléfono están mal, depresión, qué sé yo, bajo tantas influencias. Entonces se vive tras una apariencia. Y Dios ha venido a esta tierra, hermanos queridos, y a llamar al hombre a que tenga una transformación, a que el hombre no sea solamente viva por el formalismo, sino que vaya más adentro, y allá adentro es donde Jesús entró con Nicodemo, a lo profundo de su corazón, y este encuentro le reveló en la profundidad que Jesús entró, lo que necesitaba Nicodemo, como dijo Jacob, lo que realmente necesitaba y cuál era el enfoque de Jesús, que era necesario que se acercara a la luz, a la verdad. Hermanos, Nicodemo aparece 2 veces más en Juan como defensor de los intereses de Jesús. En el libro, no lo vamos a ver todavía, ya me devuelvo acá. Quiero mostrarle algo antes de llegar a este punto. En el versículo 7 del capítulo 3 de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez, el viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús no utilizó el viento simplemente como una ilustración
más bien está revelando que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, invisible y soberana del Espíritu Santo. Así como nadie puede producir el viento ni controlar su dirección, nadie puede producir por sí mismo el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios que se manifiesta por sus frutos en la vida de quien ha nacido de nuevo. Por su fruto en la vida de los que han nacido de nuevo. Porque cuando una persona, le decía al inicio, ¿cómo sabemos cuando una persona ha nacido de nuevo? Pues nada, a medida que vayamos andando en las historias de los encuentros de las transformaciones, veremos que hay cualidades que resaltan cuando una persona ha nacido de nuevo, entre los cuales podemos decir ahora, según lo que dice Pablo, lo que le dijo Pablo en Efesios sobre el fruto del Espíritu, capítulo 5 es, Gálatas, que habla sobre el fruto del Espíritu, que este fruto se manifestará ¿en quién? En una persona que ha nacido de nuevo. Aunque el cambio en Nicodemo, como en muchos de nosotros, o en muchos de esa época, no se produjo al momento, pero fue un cambio que fue paulatinamente produciéndose, pero comenzaron a verse los frutos. Entonces, ¿cómo sé yo que una persona ha nacido de nuevo? Si esto es una obra meramente espiritual, sobrenatural, que nosotros no sabemos cuándo produce, pero que hay indicios que se manifiestan en la nueva criatura. Por nada dice la Escritura también, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que el Espíritu Santo producirá en él algo de diferente, mostrará un cambio, habrá una reformación interna que dará a conocer que esa persona ya no es igual. Los primeros que notan este cambio son las personas de su círculo cercano, ¿verdad que sí? Usted llegó a Cristo, lo primero que se dan cuenta que algunas cosas no las estás haciendo como lo hacías antes, son tus familiares. Oye, pero es que tú antes y comienza esto. Tal vez en Nicodemo, los más cercanos comenzaron a ver que, aunque como maestro, algunos cambios comenzaron a manifestarse en él. Lo triste de esto, hermanos, es que a veces pasan los años y ese fruto espiritual, en vez de comenzar a manifestarse, como que comienza a extinguirse, a desaparecerse. Ojo con esto, ojo. Porque si esto sucede, si en vez de yo mostrarme como luz y ser esa sal que Jesús dijo, ser este prototipo que el Señor quiere que yo muestre en semejanza de gloria, en semejanza de que tenemos ese nuevo nacimiento, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque si no se está manifestando el fruto espiritual, si no se está aflorando esto, algo está pasando. Y debemos de gemir todos los días para que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu, para que realmente esa luz del Evangelio resplandezca. Porque así como Jesús vino y resplandeció en medio de la humanidad, Él quiere y quiso para aquel entonces que la humanidad que de aquella época como esta, también sea una luz, sea alguien que sea muy diferente. Entonces cuando pasa el tiempo, tal vez a veces como que la cosa empieza a menguar un poco. Y nosotros no debemos de menguar en cuanto al espíritu, en cuanto al fruto espiritual, sino menguar en la carne. Eso sí manda la Escritura. ¿Verdad que sí? Que menguemos en la carne para que pueda desarrollarse el hombre espiritual, dice la Escritura. Bien, en el capítulo 3 de Juan, el versículo 11, hay algo que veo muy maravilloso aquí. Nicodemo en el 9 le dice, que es la última pregunta que le decía de la diapositiva, que en la última intervención de Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Aquí es donde vemos y entendemos que Nicodemo era un maestro de la ley judía. Y Jesús lo resalta, ¿eres tu maestro y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué bueno, porque Jesús fue tan abierto aquí que le dijo, así como tú conoces la historia de Israel cuando pecó contra Dios y estaban muriendo todos y buscaron a Moisés y Dios le dio indicaciones a Moisés y levantaron esta serpiente en el desierto, una vara y una serpiente de bronce y los que la veían
dice que cuando eran picados por la serpiente, porque vio Dios una plaga de serpientes, y cuando eran picados por esa serpiente veían la serpiente de bronce y se sanaban. Jesús está resaltando que ahora hay algo mayor, que así como se levantó esa serpiente de bronce, ahora era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está diciendo, le está declarando que era necesario que esto aconteciera y que aún lo que venía por acontecer sucediese para que el ser humano pudiese tener una esperanza viva, pudiese tener una fe viva, no una fe muerta, no una fe circunstancial, no una fe religiosa, no una fe por lo que tengo, por lo que soy, sino una fe impulsada y basada en Cristo Jesús la roca, en esa piedra que decía la hermana Ada, que le decía Jesús a ellos mismos, le decía, derribad este templo, dándole a entender que era necesario que sucediera, que pasase esto cuando Jesús profetiza esto, para que nosotros tengamos una base donde apoyarnos, y esa base es Jesús. Bien, ahí mismo en Juan 3:11, mire las similitudes que hay. Hay una similitud, una comparación del mismo testimonio de una persona diferente, porque en Juan, en el 3:11, dice Juan el Bautista, hay una confrontación allí cuando Jesús, después que sale de hablar con Nicodemo, se va, después de darle las buenas nuevas, se va a otro lugar, y pasando un tiempito allí, estaban bautizando y comenzó a haber una controversia entre los discípulos de Juan y los discípulos y el resto de los judíos que estaban con Jesús. Y esto llevó a los discípulos a decir, oye, al que tú dabas testimonio, aquí que ahora están bautizando y muchos son los que están con él. Y Juan le da las mismas palabras que Jesús le dice a Timoteo. O sea, hay una referencia espiritual, hay una garantía de Dios, hermano, que esto no es terrenal. Porque cualquiera pudiera decir, no, ese fue que Jesús fue ayer y le dijo a Juan, Juan, di estas palabras así, así, así. Pero es que no estaban juntos. No, la Biblia no resalta que ellos se habían topado en ese momento. De hecho, los encuentros de Juan y de Jesús fueron muy ocasionales, pero en este momento no hubo encuentro entre ellos dos. Y Juan manifiesta que realmente Jesús viene de arriba, y Jesús dice, porque el testimonio que él da, él vino a dar lo que oyó, lo que le dijeron. O sea, vino una ordenanza de Dios para nosotros, y le dice a Jesús que la cumple, y Jesús la cumple, hermanos queridos. ¿La cumple para qué? Para que todo aquel que en él cree, como dice el texto, el versículo 15, tenga vida eterna. Una de las cosas que vamos a comenzar a ver en el libro de Juan es esa vida eterna que Dios ofrece a la humanidad, que está pasada o ha pasado o estaba pasando por muchas circunstancias difíciles. Esta declaración, volviendo otra vez un momento a Nicodemo, que le dijo Jesús a Nicodemo, es por completo en el 3:5 perdón, en el libro de Tito, vamos a leer un momento Tito 3:5. Hay una palabra que dice allí, ¿verdad? Dice, nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña a la iglesia y nos da esta palabra para nosotros de lo que ya el Espíritu Santo le había manifestado, que Jesús en esta oportunidad a Nicodemo le está diciendo, esta declaración derriba por completo, hermanos queridos, que la salvación puede ser por nuestros propios medios. Esta palabra en el libro de Tito nos da a entender que la salvación no es una recompensa para los que se esfuerzan más, no es una recompensa, no es un regalo no es un regalo para aquellas personas que se portan bien, sino es un regalo de misericordia. Es el nacimiento, no se gana, no se compra, no se hereda, no se alcanza mediante tradiciones familiares, sino que cada persona necesita experimentar personalmente la regeneración espiritual producida por Dios a través del Espíritu Santo, que es lo que dice el apóstol Pablo acá. Lo que dice, perdón, la escritura, lo que dice el libro de Tito, perdón. Eso significa que aunque usted y yo estamos acá, hay que estar muy claro en algo. Nosotros, la salvación o la regeneración que se produce en nosotros, no es porque vengamos los 3 servicios consecutivamente, o porque, un ejemplo, la alabanza venga lunes, viernes, eso no hace la obra de regeneración en el ser humano, no lo va transformando. No, eso es parte del plan
del cristianismo, del crecimiento del creyente, pero no es el propósito de la regeneración del creyente, porque como vimos anteriormente, no le compete al ser humano, es a Dios. Que la obediencia, que nosotros nos sujetamos y por medio de la obediencia, Dios comienza a añadir, sí es verdad, es la obediencia, pero ¿por qué obedecemos? Porque ya hemos sido regenerados. Si alguien no obedece la escritura, si alguien no obedece lo que Jesús, así si Nicodemo no hubiese obedecido o no hubiese tratado después de ir cambiando o dejar cosas y dejar que el Espíritu Santo, perdón, cambie y transforme, entonces no iba a haber una regeneración, no iba a haber un cambio, no iba a experimentar esa vida. ¿Has pensado si en tu vida hay cambio solo externo, hermanos? ¿O hemos sido realmente transformados interiormente por el poder de Dios? Esto es para meditar un poco. Uno de los contrastes más conmovedores, escuche, uno de los contrastes más conmovedores de los evangelios, hermanos queridos, está escuche, en la reforma exterior de la religión y el cambio interno, la transformación interna que produce el Espíritu Santo en el corazón. Aquí Jesús le está diciendo que lo que sucede en el nacimiento meramente es espiritual, que nuestros esfuerzos son nulos para que esto se produzca. Cuando tú crees, comienza a fluir y a producirse esa transformación. Entonces es por la fe que producimos, que se produce en nosotros, la fe que viene de Dios, se va produciendo esta transformación, pero no sabemos en qué momento sucedió, pero sabemos que sucederá. ¿Cuántos creen que esa transformación sucede en nosotros? Yo lo creo, hermano, que esa transformación sucede. La transformación, escuche, la reforma, perdón, externa se enfoca en las apariencias. Es así, pero la transformación interna alcanza las motivaciones más profundas. O sea que esto me gustó mucho porque lo que es la reforma, el preocuparse porque cumpla los lineamientos, porque hagas así, esta persona le podemos dar esto porque esta persona ha alcanzado, la vemos que está así, que está chévere, que va bien, esta persona es santa. Eso es algo externo que podemos ver nosotros. Pero la transformación que Jesús le dice o le recomienda a Nicodemo, le dice que no te maravilles porque te he dicho que es necesario nacer de nuevo, o sea, que creas, sino que esto lo produce el Espíritu Santo. En su soberanía, el Espíritu es el que le da al que cree. Ahora, ¿cuándo creemos? ¿Cuándo se manifiesta en nosotros esto entonces, hermano? Seguimos viendo la reforma externa puede producir religión, que es lo que se ve en el mundo a diario, hermanos. La transformación interna produce una relación viva con Dios. Esto me llevó a pensar en los últimos 200 años, para no exagerar, no irme tan profundo, las personas que en los libros están marcados en la historia, en la mente de muchos creyentes, hombres y mujeres que marcaron la vida de muchas personas, porque tuvieron a un Dios vivo dentro de ellos y se preocuparon en servir hacia Dios, y la renovación, esa transformación, ese cambio produjo en ellos, hermano, un avivamiento, produjo una luz que arropó multitudes. Entonces se cumple la escritura, porque las personas cuando creen vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sean manifestadas todas las cosas. Pero en la actualidad, cuando hablamos de esta luz, muchos incluso ponen en cuestionamiento estas palabras, pero es que esas palabras las escribió un hombre cualquiera, que Jesús fue un hombre igual que yo y que tú. Esas palabras tan manipuladas. Las personas cuando están en pecado, entonces, tratan de hacer todo lo humano posible por tapar su falta, porque no quieren ser reprendidos, pero en su corazón saben que es verdad. Esto es delicado, fuerte y nos entristece, hermanos queridos, que esto suceda. Por eso les digo que la reforma externa se enfoca, hermanos queridos, en alcanzar intereses personales. En eso va la reforma, en alcanzar intereses. Yo voy a seguir así para que mañana el hermano José o el hermano Yuri o el hermano Jacob me pongan en este campo, porque es que, o sea, es algo como muy religioso, va ligado a lo religioso, como Nicodemo, como las personas que a medida que se preparaban y se hacían especialistas en algo, pues recibían un cargo y eran respetados, pero eso no es garantía de haber alcanzado un nacimiento nuevo.
Dios hace un preámbulo y dice que esto es necesario que el Espíritu Santo entre en lo profundo de nosotros y cause un cambio. Ahora bien, cuando yo sé que hay un cambio o cuando sabemos o comenzamos a entender que hay una transformación, vale, importante. Porque Joel, cuando no tenía a Cristo, era grosero, era patán, mentiroso, vanaglorioso, era fornicario, adúltero. No podía ver a otra mujer porque pasaban estas cosas. Pero cuando la obra de redención, cuando el Espíritu comienza una transformación, sucede. Vas caminando, hay una mentira que puedes decir y pueda que la digas, porque no estamos exentos de pecar. Pero hay un redarguir. Hay alguien dentro del creyente que le dice, estuvo mal, no debes hacerlo. No porque te estén viendo, tú me sirves a mí, yo soy Dios. Y comienza algo, un temblor, comienza algo en el ser humano. Escuche, estos son los indicios de que hay una regeneración. La persona va rápidamente, comienza a llorar, comienza a pedir perdón porque sabe que estuvo mal. O sea, el cuerpo sigue actuando de alguna manera, pero el espíritu comienza a edificar, a vivificar, a regenerar al ser humano. Nicodemo se fue con eso revoloteando, pero esto a lo largo de la historia veremos que produjo en Nicodemo, ¿qué? Una regeneración, una fe en Cristo, en esas palabras, creyó en Dios. Fue un discípulo que creyó, pero tuvo que primero ser confrontado, hermanos queridos. Muchos intentan reformarse a sí mismos durante muchos años. Prometen cambiar, se esfuerzan en luchar, fracasan, vuelven a intentarlo, pero continuamente siguen siendo y sintiendo el mismo vacío. ¿Por qué? Porque el problema no está únicamente en las acciones, el problema está en el corazón y solo Dios puede transformar el corazón humano. Cuando Jesús dice en el versículo 15, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna, habla sobre eso, sobre esa perdición mental, sobre la situación actual de nosotros, así como Nicodemo. ¿Cómo estamos nosotros actualmente, hermanos queridos? Sentimos que a veces estamos como un círculo que corremos y no llegamos. Sentimos que a veces comenzamos a hacer la cosa bien en el Señor y de repente viene ese vacío y como que ya no queremos más. ¿Qué está pasando en nosotros? Estos son indicativos o indicadores que nos está guiando el Espíritu Santo a decir, esfuérzate en agradar más porque tu carne se está manifestando y no estoy lejos de lo que dijo Jesús. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne siempre se va a oponer. Entonces, preocupémonos, hermanos queridos, que en el encuentro con Jesús todos los días sea un encuentro transformador. Tú sabes que me duele cuando alguien me dice que ya tiene cierto tiempo en el Señor y me dice, no, ya eso yo lo sé. Ah, sí, lo que tú me vas a decir, de hecho, lo que tú me vas a decir, y me lanzan una teología que uno dice, wow, qué conocimiento. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento, era un maestro. Y Jesús le dijo, oye, aunque tienes conocimiento, tienes una virtud y eres privilegiado entre la humanidad, delante de Dios te está faltando algo para heredar la vida eterna. Para nacer, es necesario nacer de nuevo. Que nuestro nacimiento en el Señor, cuando creíste, hermanos queridos, ve dónde, cuando creíste, cómo fue tu inicio y qué ha cambiado. Y si lo que ha cambiado te mantiene más cerca, más lleno de Dios, o algunas cosas han cambiado, iglesia. Si algunas cosas han cambiado y han desmejorado tu vida como creyente, yo creo que es el momento que la luz de la palabra nos guía y nos dice, pues pongámonos a cuenta con el Señor, no con nosotros, pero volvámonos otra vez. Jesús lo dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, dando alusión de que si nosotros como creyentes en algún momento con los años nos descarriamos, nos apartamos, comenzamos a ver el pecado como algo normal e incluso a reírnos con el pecado, a burlarnos del pecado y a verlo como algo cotidiano, entonces parémonos un momentico, pueblo de Dios. Y así como Nicodemo tuvo valor y fue religiosamente a Jesús, Jesús lo confrontó, no importa que el Señor te confronte, porque si Él te confronta, si Él te reprende, si Él te exhorta, vas a salir en victoria igual, porque Él no te va a destruir, Él te va a edificar, amén. Amén. Bien, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Aquí la última palabra que quiero dejarle, la última diapositiva, dice, todo este pasaje, todo el pasaje de Juan capítulo 3, responde a una única pregunta. ¿Cómo puede un pecador entrar en el reino de Dios? Y ahí hay, hermano, 4 puntos importantes que destacó Jesús, por los cuales podemos tener esa seguridad.
debe nacer de nuevo por el Espíritu, debe creer en el Hijo de Dios, debe recibir la vida eterna que Cristo ofrece y debe salir de las tinieblas. El último punto es lo que está dañando a la iglesia, al pueblo de Dios, que dañó en aquel entonces y sigue dañando las tinieblas. Ellas siempre vienen contra el pueblo de Dios. Y a veces cuando vas mejor y sientes que todo va bien, viene un pecadito por allí, viene una palabra y todo lo que habíamos avanzado sentimos que ahora estamos más atrás. Pero que eso no sea para afligirnos ni dejarnos estancados, al contrario, eres ser humano y el único que tiene poder para salir airoso de todas circunstancias es el Señor Jesucristo. Que sea el Señor Jesucristo guiándote todos los días, que sea el Señor Jesucristo, hermano, levantándote y fortaleciéndote. Y si alguno ha pecado, ha hecho algo malo, tenemos abogado. Lo importante es no seguir pecando y hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Amén.